¿Qué opina usted de la restricción vehicular? A 10 años de su implementación, unos creen que es todo un éxito y otros consideran que es una verdadera torpeza. Por eso tocaremos el tema hoy en nuestra sección En el Banquillo. La restricción vehicular por número de placa cumplirá 10 años en agosto. Mientras unos sostienen que es una buena medida, dejen 22 días sin aplicar la restricción vehicular y vean el caos vial. Para otros ya es tiempo de eliminarla. La gente al fin de cuentas, para evadir las limitaciones, termina metiéndose por callecillas, incluso generando a veces, ¿por qué no hasta más choques, verdad? ¿En verdad ayuda a descongestionar el tránsito en San José? ¿Ha logrado una reducción en el uso de combustibles? Por esas y otras preguntas es que la ponemos hoy en el banquillo. En esta conferencia de prensa se anunciaba la disposición. Que no solamente es la restricción al área central comercial de San José, sino también todo lo que es el reordenamiento vial. El presidente Abel Pacheco respaldaba la decisión de restringir la entrada de vehículos a la capital. Con ello, el gobierno pretendía bajar el consumo de combustibles, sobre todo en las horas pico. Su principal temor era que la inestabilidad en el precio del barril del petróleo golpeara la economía del país. Y aunque ese era el objetivo inicial, con el tiempo quedó en segundo plano. En 2008, durante la administración de Óscar Arias, el MOP firmó un decreto para ampliar la restricción por todo el día, pero ahora para mitigar el caos vial en San José. La placa correspondiente al día que toca, por ejemplo, las placas terminadas en 1 y 2, los días lunes, de las 24 horas completas del día. 4 años más tarde, la presidenta Laura Chinchilla avaló otro decreto, adecuado a la nueva ley de tránsito. Y en 2003, el entonces ministro Pedro Castro propuso 2 días de restricción. Es una medida necesaria, hemos hecho estimaciones con ingeniería de tránsito y se ha definido que es absolutamente indispensable. Tras enfrentar miles de críticas, el gobierno decidió dar marcha atrás con este plan. Costa Rica no es el único que aplica la medida. Colombia, Brasil, Chile, Ecuador, México y Francia también tienen disposiciones similares. La restricción rige sobre toda esta vía donde nosotros nos encontramos, la vía 40. A proposta foi aprovada em uma votação simbólica. Isso significa que, mesmo contrários, os vereadores não puderam registrar os votos contra. Parte de estas medidas han sido restringir el paso vehicular. El día de hoy solamente pueden circular los carros cuyas matrículas terminan en números impares. La Policía de Tránsito mantiene con frecuencia operativos como este en el centro de San José. Los oficiales realizan en promedio 7 multas por hora a los conductores que violan la restricción. Me siento mal porque no tenía el dinero para ir a una clínica privada y vengo del hospital de niños y igual me cobraron el parte. Entonces mejor me hubiera ido a una clínica privada. Es decir, es frustrante, sí, bastante. Injusto, demasiado injusto. Son 21.000 colones lo que tengo que pagar yo acá. Sencillamente porque tengo que circular y ahora no lo uso a diario. Yo ahorita nada más estoy pasando, nada más, es un paso de Tibás a Desamparados porque tengo que entrar, yo entro a trabajo a la 1. Fue que, digamos, yo estaba trabajando, mi mamá me llamó y me dice, mira, la medicina de la chiquita, crucé al hospital de niños y se me fue. ¿Se le fue? Sí, se me olvidó. ¿No cree que sea buena entonces la restricción? No, en realidad creo que lo único que fomenta es que las personas tengan 2 carros. ¿Sirve o no? Quienes están a favor destacan resultados positivos desde su implementación en 2005. El primer argumento es que descongestiona parcialmente las vías. Para algunos se trata de sentido común. Las carreteras ya llenaron su capacidad y si la prohibición no se aplica, la situación empeora, como pasaría al rellenar un recipiente con agua.
dejen 22 días sin aplicar la restricción vehicular y vean el caos vial, que fue lo que sucedió cuando se dio la ruptura de las alcantarillas en la General Cañas y en la ruta de circunvalación. Lo que buscamos es una reducción como en la cantidad de vehículos y se ha monitoreado y se ha contado de un 12 a un 14% de reducción en la cantidad de vehículos en carreteras debido a la restricción vehicular. El segundo argumento a favor es que prioriza el transporte público. Es decir, quienes apoyan la idea consideran que al dejar el vehículo estacionado se motiva el uso de autobuses y trenes. Todas estas medidas tenían que venir acompañadas de una muy fuerte inversión en lo que el gobierno tenía que hacer en el transporte público. En el año 2005 nosotros pusimos la restricción vehicular y además reactivamos el ferrocarril, el tren interurbano. El bus tiene que andar a un promedio de velocidad de 35 kilómetros por hora. Hoy por hoy las velocidades son de 12.5 a 17 kilómetros. Solo un aumento de 10 kilómetros más en velocidad, pasaríamos de 45 a 50 minutos promedio a 30 minutos, que sería mucho más efectivo. En realidad el tránsito usted lo puede realizar tanto en transporte público, en transporte privado, por medio del ferrocarril. Existen diversos medios para poder transitar dentro del área de San José, así que en ningún momento se está restringiendo. Lo que está haciendo es una regulación básicamente para favorecer precisamente la gran mayoría de los usuarios de las vías públicas. El tercer argumento es que los tiempos de recorrido se acortan cuando se aplica la restricción. El mejor ejemplo fue cuando la Sala Constitucional anuló la norma en junio de 2009 por considerar que violaba la libertad de movimiento. El flujo vehicular en San José aumentó hasta 30% durante el mes que no se aplicó la restricción, según estimaciones del MOB. La situación se corrigió un mes después, cuando el presidente Óscar Arias firmó un decreto con base en la reforma a la ley de tránsito. Prácticamente de 2011 a la fecha, lo que se ha incrementado es la cantidad de vehículos en la flotilla vehicular en el país, y las carreteras son las mismas. Entonces, ¿qué está pasando? Si nosotros mantenemos las mismas carreteras e incrementamos la cantidad de vehículos que ingresan al país, evidentemente es un argumento más bien de peso para sostener lo que es la restricción vehicular. Cuando usted hace su viaje en el carro, pues no lo va a medir. Nosotros, que es el día a día, sí lo sentimos. Sabemos cómo impactaba el ingreso de antes y después de la restricción. Sí lo sentimos, pero también hay que acordarse que algunos lo notan, que en los últimos 3 años o 4 años el aumento de vehículos nuevos de ingreso con placas diferentes pues ha aumentado. Esta debería ser Vamos a un corte comercial y al volver conoceremos los principales argumentos de quienes están en contra de la restricción. Y se toma una medida que no es buena, que no funciona y que además no se controla. Toma el nuevo Ensure Advance líquido, que te ayuda a conservar y promover el crecimiento muscular. Nuevo Ensure Advance, fuerza para tus músculos, independencia para ti. Con Sky, disfrute en vivo y en exclusiva la final de la Copa del Rey. El Athletic de Bilbao y el Barcelona se enfrentan por la Copa este 30 de mayo y usted puede disfrutarlo en alta definición total. Suscríbase desde 0 colones y no se pierda esta gran final. Después del pitazo final, ¿quién celebrará? El experto en fútbol es Sky y nadie tiene todo lo que Sky le da. Nadie. Desarrollar QG5, el primer medicamento que alivia integralmente la colitis y todos sus síntomas, nos llevó 25 años. Años de estudios clínicos en el Seguro Social con cientos de pacientes comprobaron que QG5 es seguro y eficaz. Desde la primera toma, alivia el dolor y la inflamación de la colitis. Tratamiento QG5. Descubre Goicoechea Anticelulitis, un plus de té verde y centella asiática que mejora el aspecto de las piernas con celulitis. Goicoechea Anticelulitis. Se estima que en los últimos 50 años la población de tiburones ha disminuido en un 90%. Algunas especies, como el tiburón martillo, están en serio peligro de extinción, principalmente debido a la sobrepesca y a prácticas crueles como el aleteo. En Costa Rica se consume tiburón, solo que bajo los nombres de bolillo, cazón o bolillón. Entonces, ¿cómo vamos a salvar a los tiburones si no los estamos comiendo?
color azul se va para Jacó. Los Blue Parrots lo dieron todo por ganar la tercer final. Luna, correcto. Venciendo cualquier obstáculo. ¿Acepta el freno, sí o no? Sí. Sí se lo va a cortar, muchachos. Empieza a caer el cabello. Seguí pegado a nuestras locuras y apoyá a tu equipo favorito de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. Subite con nosotros y sé el último pasajero. Antes de la pausa conversábamos sobre la restricción vehicular por número de placa y escuchamos las opiniones de quienes están a favor. Veamos ahora los argumentos de quienes la critican. El primero de ellos es que es una medida simplista por la que pagan todos los conductores ante la falta de acción del Estado. Buenos días, chicos, ¿cómo amanecieron? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Una escuela es el mejor ejemplo para ellos. ¿Qué haría el gobierno si tiene sobrepoblación en los salones de clase? Para algunos, la solución no es prohibirles el ingreso un día a la semana, sino construir nuevas aulas y contratar maestras. Velázquez, Cardona, Dylan, Villalobos, Mena, Juan Pablo. Mañana los de la letra G no vienen por restricción. Por eso, piensan que lo mismo debería ocurrir en las carreteras. Y en lugar de prohibir el tránsito, debe invertirse en infraestructura y transporte. El Estado no hace lo suyo, y como no hace lo suyo, carga como siempre en la parte más débil. El hilo se corta por lo más delgado y le carga al ciudadano, entonces la decisión o su inacción impidiéndole una libertad pública, que es la libertad de tránsito, limitándose. Si usted mantiene, por las razones que sea, una restricción vehicular, esta debería ser de circunvalación para adentro, pero no incluir la carretera de circunvalación. El poner la ruta de circunvalación como parte de la restricción vehicular es no entender cómo funciona el tránsito en la ciudad de San José. Ha venido a afectar realmente la operatividad de las empresas, tanto de transporte como de las empresas exportadoras del país. El segundo argumento en contra es que no incide en la factura petrolera. La primera vez que se impulsó la restricción fue específicamente para bajar el consumo de hidrocarburos en el país. Pero, según los opositores, la medida ha obligado a los conductores a tomar rutas alternas, más largas, para llegar a sus destinos y lo que ha generado más gasto de combustibles. Según datos de Recope, la cantidad de barriles de petróleo importado no ha dejado de aumentar en los últimos 10 años. De hecho, pasó de 16 millones en 2005 a 19 millones en 2014. La importación del crudo significó solamente el año anterior 2.000 millones de dólares. Si usted no puede usar circunvalación y va de Tibás a Curridabat, pues tiene que ir a Guadalupe, Moravia, y lo que termina es generando más bien un viaje el doble de largo que el viaje anterior. ¿Y por qué se da eso? Bueno, porque no hay un esquema alternativo para que la gente deje su vehículo en la casa y los esquemas alternativos funcionen por lo menos adecuadamente. La gente, al fin de cuentas, para evadir las limitaciones termina metiéndose por callecillas o dando vueltas enormes y al fin de cuentas hasta gastando más dinero, incluso generando a veces, ¿por qué no hasta más choques, verdad? Porque opta por recorrer, por no usar la circunvalación, que es más amplia, opta por recorrer callecitas más angostas, con más obstáculos, que devienen también accidentes de tránsito y en un mayor desgaste de los vehículos. Los equipos refrigerados requieren que sus unidades de enfriamiento estén funcionando siempre que estén transportando los productos perecederos. Entonces, al estar el equipo perecedero cargado y no poder circular, por supuesto que hay un consumo más del combustible para hacer funcionar ese equipo refrigerado. El tercer argumento es que no hay un control efectivo. Para los opositores, la dinámica se volvió como un juego del gato y el ratón. La policía de tránsito multa a algunos conductores que violan la disposición, pero otros tantos logran escaparse. Por otro lado, consideran que las estadísticas que usan las autoridades están desactualizadas.
y es que es una medida que no es efectiva. ¿Y por qué no es efectiva? Porque prácticamente no tiene control, y todos los que manejamos en San José todos los días sabemos que el control que se hace sobre la restricción es muy poquito. De vez en cuando vemos ahí algún policía en Avenida Segunda haciendo algún tipo de control. Nosotros hemos solicitado a las autoridades del MOP que se elimine la restricción de la tarde. Aquí es donde nuestras empresas sufren mayor afectación a nivel operativo. Ahora que ya conocimos los argumentos de quienes están a favor y en contra, vamos a las réplicas. ¿Es la restricción vehicular una medida simplista como mencionan sus opositores? No creo que sea simplista, como le digo, viene interrelacionado con un mejoramiento del transporte público, buses intersectoriales, mejoramiento de vías, terminar circunvalación. ¿Está funcionando entonces como una buena medida ante el congestionamiento vial en San José? ¿Qué gana usted con la restricción si tiene el tapón que significa el Gimnasio Nacional a la entrada de la Ruta 27? Esas que son las intervenciones que efectivamente la ciudad está necesitando, no se tocan, y se toma una medida que no es buena, que no funciona y que además no se controla. Le invitamos a que usted también ingrese en nuestro perfil en Facebook y dé su veredicto final sobre la restricción vehicular.